Ahora veremos algunos elementos de los polígonos. Voy a considerar los dos polígonos que tenía en las imágenes anteriores para presentar los diferentes elementos. Los vértices son donde se unen los diferentes segmentos que forman un polígono. Por ejemplo, en este caso sabemos que es un triángulo porque está formado por 3 segmentos y donde se unen 2 segmentos es a lo que se llama vértice. Esos segmentos que forman el polígono se les llama lados y las diagonales son los segmentos que unen 2 vértices no consecutivos. En el triángulo, si tratara de trazar las diagonales no sería posible porque no puedo unir 2 vértices no consecutivos, puesto que todos los vértices son consecutivos. En cambio, si me fijo en este polígono, yo podría trazar esos segmentos entre vértices no consecutivos. Por ejemplo, uniendo este vértice con este, o este con este otro, o incluso uniendo este vértice con este. Las diagonales pueden estar por fuera del polígono. Ángulos interiores, que son los que se forman en cada uno de los vértices, aquí habría otro ángulo interior. Y los ángulos exteriores son los que se forman en la parte exterior de cada vértice. Son aquellos que se forman por un lado del polígono y la prolongación del lado adyacente. Existen diferentes clasificaciones de los polígonos y aquí no voy a entrar en detalle, pero sí voy a mencionar cuáles son esos criterios que permiten hacer las clasificaciones. El primero y el más básico es clasificar los polígonos en función del número de lados. En segundo lugar, clasificarlos en función de la regularidad de los elementos. Y por último, según la amplitud de los ángulos internos. En cuanto al número de lados, si por ejemplo tuviéramos un polígono de 3 lados, ya sabemos que se llama triángulo. Si fuera de 4 lados, sería cuadrilátero. Si fuera de 5, pentágono y así sucesivamente. Creo que esto ya es conocido por todos. En el caso de la regularidad de los elementos, los polígonos se distinguen entre los polígonos que son regulares y los polígonos que son irregulares. Los polígonos regulares deben cumplir 2 características. Todos sus lados tienen que ser iguales, o sea, deben tener la misma medida de longitud, pero también todos los ángulos tienen que ser iguales, o sea, todos los ángulos tienen que tener la misma amplitud. En el momento que no cumplan una sola de las 2 condiciones anteriores, se habla de polígonos irregulares. Por ejemplo, aquí he representado un polígono. Los lados de este polígono tienen la misma longitud y también todos sus ángulos tienen la misma amplitud. Está apoyado sobre un vértice. Lo he representado así con la intención de que se vea que no nos debemos fijar en la posición que tenga ese polígono, sino en sus características geométricas, sus propiedades matemáticas. Debemos ver que cumple lo que requiere para que sea un polígono regular. Esto genera dificultad en ocasiones, porque me he encontrado con estudiantes que han dicho que esta figura geométrica es un rombo porque está apoyada sobre el vértice. En este caso no es correcto, porque lo que debemos fijarnos es en sus características matemáticas. Dado que tiene tanto sus lados como sus ángulos iguales, se trata de un cuadrado. Aquí represento el rombo. Se puede observar la diferencia, independientemente de su posición. Y en lo que nos debemos fijar es en que tiene sus lados iguales. Las propiedades matemáticas de esta figura serían las mismas y por tanto seguiría siendo un rombo si yo lo girara de esta forma. En el primer caso estaríamos hablando de un polígono regular y en el segundo de uno irregular. En cuanto a la amplitud de los ángulos, distinguimos 2 tipos de polígonos, los convexos y los cóncavos. Si nos fijamos en los convexos, a los que estamos más habituados, lo que ocurre es que todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. En el momento en el que haya un ángulo que sea mayor de 180 grados, hablamos de polígonos cóncavos. Aquí vemos la definición. Desde un punto de vista intuitivo, los polígonos cóncavos lo que ocurre es que hay un vértice que se mete hacia adentro, que es el que hace que haya un ángulo interior mayor a 180 grados. Por supuesto, este tipo de detalles no se van a trabajar en educación infantil desde el punto de vista matemático, pero sí que es importante que el profesorado utilice una variedad de ejemplos para que, por ejemplo, no considere que todos los polígonos son convexos, sino que también se pueden proponer ejemplos con polígonos cóncavos. En el caso de los cuadriláteros, aquí pongo algunos que son los básicos, los más reconocidos, siendo todos cuadriláteros convexos. Aquí podríamos entrar en el análisis de si tienen los lados paralelos, qué tipo de ángulos tienen, si tienen los ángulos iguales 2 a 2, diferentes entre sí, etc. Creo que esto es parte de un análisis que no corresponde hacerlo para educación infantil.
aunque es bastante interesante, lo dejaremos para otra ocasión. Sí quiero destacar que de nuevo la posición en la que se ponga el cuadrilátero no implica un cambio ni en su nombre ni en sus características geométricas, que es en las que nos debemos fijar para nombrarlo e identificar sus características matemáticas. Por ejemplo, aquí, al hilo de lo que comentaba de las características matemáticas, aparecen tres triángulos. El primero de ellos, el triángulo verde, es un triángulo obtusángulo, porque aquí tiene un ángulo obtuso. El triángulo amarillo es un triángulo rectángulo, porque aquí cuenta con un ángulo recto. Bien es cierto que habitualmente estamos más acostumbrados a representar los triángulos rectángulos de esta manera, y es como aparece en la mayoría de los textos. Quiero hacer énfasis en esto porque este triángulo es el mismo exactamente que yo presentaba con anterioridad, pero girado, y aquí se puede observar que este ángulo es un ángulo recto. Y este azul es un triángulo isósceles, que en este caso lo represento apoyado sobre el vértice, pero es exactamente el mismo triángulo que este de aquí, que es el que estamos más habituados a observar. De nuevo aquí tengo dos figuras geométricas que al tener los lados y los ángulos iguales, aunque estén en diferente posición en los dos casos, se trata de un cuadrilátero regular. Y el único cuadrilátero regular es el cuadrado. Y aquí estoy representando un romboide, también ubicado de diferente manera, pero sigue teniendo las mismas características matemáticas que veíamos. Es importante, como decía, presentar los ejemplos en diferentes posiciones para que los alumnos no asocien una figura geométrica a su posición, sino a sus características matemáticas. Como figura curva básica presento el círculo. No se trata en este caso de un polígono porque no está formado por segmentos, sino que está configurado por una línea curva. Y es importante establecer la diferencia entre circunferencia, que es el borde, el perímetro, lo que yo dibujo en el plano para delimitar una región en ese plano, y el círculo, que es el interior que se encuentra dentro de esa circunferencia.